Muy buenos días, amigos empresarios. Sean todos bienvenidos a la conferencia CENICAFE, Ciencia y Tecnología para la Caficultura Colombiana. Mi nombre es Tatiana Galvis Lozano, profesional de la Gerencia de Desarrollo Regional en la Cámara de Comercio de Cúcuta. Este evento tan especial se realiza en el marco del Clúster Norte de Santander, cuna del café en Colombia. Agradecimiento especial a nuestros aliados en esta oportunidad, como lo son la Federación Nacional de Cafeteros Comité Norte de Santander, el Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFE y la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo y Almacafé, por brindarnos y apoyarnos en este espacio para todos los empresarios del sector café norte de Santander. El día de hoy tenemos unas reglas muy importantes para poder participar en esta conferencia. La primera es mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestras cámaras web desactivadas. Solo podrán hacer uso de estas herramientas el conferencista invitado. Al final de la presentación tendremos un espacio de 15 minutos para preguntas que solo podrán realizarse a través del chat. También a través de este mismo chat compartiré el link donde podrán registrar su asistencia y es fundamental que por favor queden registrados para poder compartirles la grabación de esta conferencia tan especial y poder enviarles futuras invitaciones a las demás charlas. Sin más espera, en estos momentos quiero darle paso al doctor Gabriel Fernando González Sánchez, líder departamental de Extensión Rural del Comité de Cafeteros de Norte de Santander, quien también dará la presentación especial de nuestro invitado el día de hoy. Adelante, doctor Gabriel, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Dar la cordial bienvenida para todas las personas que se conectan en este momento. Decirles que la estrategia de clúster de café de Norte de Santander, cuna del café de Colombia, es una alianza interinstitucional, donde participan todas las familias cafeteras de Norte de Santander, empresas torrefactoras dedicadas a la trilla, tostión, molienda, empresas comercializadoras, empresas de tiendas de café especializadas, la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Gobernación del Departamento, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo, alcaldías municipales, Almacafé, CENICAFE, ProColombia, Comisión Regional de Competitividad, Corporación Mixta de Turismo, el SENA, la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta y sede Ocaña, la Fundación Manuel Mejía, la Fundación de Estudios Superiores Confanorte FES y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander. El clúster del café tiene por objeto promover el trabajo articulado entre las instituciones, promover el desarrollo de todos los actores que hacen parte de la cadena de café norte de Santander y posicionar la cadena de nuestra tierra como una de las mejores del mundo en el mercado nacional e internacional. Posicionar este café que es de alta calidad en Norte de Santander. Contarles algo de la caficultura de Norte de Santander. En Norte de Santander tenemos 40 municipios, de los cuales 36 cultivan café. Lo producen 15.980 familias y cultivan 22.954 hectáreas de café, de las cuales el 80% de esta caficultura es una caficultura resistente. Hoy tenemos como tema especial la ciencia y tecnología para la caficultura colombiana, tema que será presentado por un invitado muy especial, el doctor Álvaro Gaitán, para quien presento una descripción de su experiencia y su currículum laboral. Doctor Álvaro Gaitán es microbiólogo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, con un doctorado en fitopatología de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Ha estado vinculado a CENICAFE desde hace 30 años, donde estuvo a cargo de la disciplina de fitopatología y coordinando la iniciativa de genómica del café. Desde el año 2016 ha ocupado el cargo de director de investigación científica y tecnológica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, coordinando la investigación del equipo de 60 científicos del Centro Nacional de Investigación de Café en CENICAFE, para responder a las necesidades y los retos de la caficultura de Colombia.
Doctor Álvaro, tiene usted la palabra, no sin antes agradecer y atenderle por el haber atendido esta invitación a este importante evento. Y decirle, doctor Álvaro, que la tecnología y la investigación para el desarrollo de nuestro departamento y de nuestra caficultura ha sido fundamental. Y hoy podemos decir que estamos en una nueva etapa para el desarrollo de la caficultura del norte de Santander. Adelante, doctor Álvaro. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Tatiana, y a la Cámara de Comercio por esta invitación. Un saludo muy especial al doctor Armando Amaya, con quien alcancé a estar en Ocaña justo antes de que empezara todo este tema de la pandemia. Y bueno, como siempre, muchas gracias a todos pues, por este tiempo. La verdad que es una oportunidad muy especial para poder hablar con todos ustedes sobre ciencia y tecnología para la caficultura de Colombia. Y bueno, pues empecemos hablando un poquito de lo que es el pasado del café. Se nos olvida que el café a veces no caemos en cuenta que llevamos más o menos de 200 años cultivando café. Y aquí hay una foto que me gusta mostrar mucho porque muestra esa caficultura antigua, ¿no? Unos árboles de café altísimos, rodeados de muchos árboles, digamos, de madera u otro tipo de árboles, lo que antes consideraríamos como una mano de obra abundante. Uno ve niños en los cafetales, cosa que digamos que ya va cada vez desapareciendo menos mal de lo que vemos en todos los días. Y esto ha tenido un cambio tremendo a lo largo de los años. Y hablemos entonces un poco de lo que es el café hoy, que es lo que tiene como desafío Cenicafé de poder ser un centro que apoye, como siempre ha querido la Federación desde la fundación, apoyarse en la ciencia y en la tecnología para tomar decisiones. Y cuando hablamos del café hoy, siempre en Colombia nos toca hablar del tema de la lluvia, porque es lo que nos define a nosotros como país productor de café en el mundo. Aquí traigo una gráfica que muestra cómo alrededor del trópico en el mundo ocurre un fenómeno que se llama la zona de confluencia intertropical, y es como un frente de lluvias que se va moviendo desde el sur, desde esa franja azul que ustedes ven acá, y se va moviendo hacia el norte a lo largo del año y luego se regresa. Entonces, en países donde esas franjas están muy separadas, son países productores de café que tienen unos periodos de sequía o periodos secos muy extensos y muy marcados. Brasil, Centroamérica, buena parte de los países de África, Vietnam, pero a diferencia de todos ellos, Colombia, ustedes ven acá que donde estamos en el mapa, las dos líneas están muy pegaditas, la azul y la roja. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el tiempo tenemos lluvia en nuestro país y que prácticamente nosotros no tenemos condiciones secas marcadas como en otras partes. Y eso es muy importante porque hace que Colombia sea un país casi que único en cuanto a producción de café, y son unos desafíos muy particulares para nosotros que los vamos a ver entonces ahora en esta presentación. Entonces, si nos vamos ya en detalle al mapa, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros arrancamos con unos periodos húmedos aquí en la zona sur del país, lo que nosotros llamamos esa zona de producción de primer semestre del año. Y en la medida que va subiendo ese frente de lluvias, pues entonces vamos a tener lluvias en la zona central y luego tendríamos lluvias en la zona norte. Entonces, eso nos hace un país muy especial porque nosotros producimos todo el año café fresco. Una parte del tiempo en la zona sur, una parte del tiempo en la zona norte, y en la zona centro tenemos esa repartición de la producción que puede ser 50-50, 70-30, hay diversas proporciones, pero en general para los compradores nuestros, Colombia es una fuente de café fresco de todo el año, cosa que no ocurre en otras partes del mundo. Eso está muy bien, pero también, por ejemplo, para un enemigo nuestro como la roya, eso es una gran ventaja. Tener todo el tiempo lluvia y tener agua hace que seamos uno de los países, o quizás el país más susceptible al ataque de la roya en todo el mundo. Y también para la maduración de los frutos, como la maduración no es homogénea por la carencia de esos periodos secos marcados, entonces la broca también es un enemigo muy importante. Entonces nos da unas cosas muy buenas esa repartición de lluvias, pero también nos trae, como les decía, unos desafíos interesantes, incluido lo que es la cosecha selectiva, porque nos toca entrar a cosechar el café que está en diferentes estados de desarrollo en el árbol. Bueno, también Colombia tiene un desafío importante, que es que estamos en una caficultura de montaña. Entonces,
Tenemos lluvia, tenemos montaña, tenemos una gran susceptibilidad a la erosión. Entonces aquí vemos cómo se reparten más o menos las hectáreas nuestras, la gran mayoría está entre 1.200 y 1.600 metros, pero entonces, como les decía, estamos en una condición de montaña que hace que sea muy importante preservar esos suelos para un negocio como el café, que es un negocio de largo plazo y lo que queremos es tener negocios sostenibles. Entonces, esa es una condición también especial. Y lo otro es que nosotros estamos conformados por caficultores en su gran mayoría pequeños, es 500.000 de familias, pero que tienen en promedio 1.3, 1.5 hectáreas. Entonces, cuando uno empieza a mirar la finca cafetera, tenemos unas personas que viven al lado de los cafetales. Entonces, piensen que todo esto de usar fungicidas, insecticidas, esto no es como en Brasil, que la persona está viviendo en una ciudad y están aplicando los productos químicos en el campo. Aquí tenemos a las personas y a todo su entorno familiar viviendo al lado de la finca, al lado de los cultivos de café. Tenemos también mucha generación de empleos indirectos. Hay una gran cantidad de mano de obra que se requiere y eso también es un desafío importante porque vemos que la mano de obra en la zona rural cada vez es más escasa y cada vez tiene más edad. Entonces, ese concepto también es importante. Como les decía, tenemos que maximizar ese uso del suelo porque son fincas pequeñas, entonces tenemos también cultivos de seguridad alimentaria, trabajamos con plátano, trabajamos con maíz, trabajamos con frijol, y en algunos lugares de Colombia, por ejemplo, norte de Santander, tenemos que adecuarle el clima un poquito a la planta para que se sienta muy bien, para que se sienta a gusto. Entonces tenemos que combinar ese sombrío, a veces es un sombrío temporal, a veces permanente, con nuestros cultivos de café. Entonces miren que cuando vamos sumándole todas estas capas, incluida esta que son todas esas arbences que tenemos creciendo al lado de los cafetales y que nosotros decimos no las podemos eliminar, no son malezas, por eso las llamamos arbences, sino que son plantas que algunas de ellas no compiten con café y nos están ayudando precisamente a retener ese suelo, a evitar los problemas de erosión, pero también son la fuente de muchos insectos y de muchos microorganismos que nos están colaborando, proveyéndonos servicios ambientales para controlar enfermedades y problemas en los cafetales. Entonces, perdón, sí, es señor. que perdimos la presentación. ¿Nos la puede volver a compartir, por favor? Voy a volver a cargarlo. Perdón. Entonces, voy a dar un segundo. Yo aquí miro entonces. Sí, aquí ya me está apareciendo que no está compartiendo. Listo. Bueno, vamos a ver si ahí ya estamos otra vez. Sí, señor, ya la vemos otra vez. Listo, entonces retomando qué vemos nosotros cuando vamos a hacer investigación en café, cuando vamos a mirar, aplicarle tecnología al café, no nos podemos enfocar solamente en el concepto de café como un cultivo, sino en que tenemos todo este mosaico donde es un ambiente que es muy rico en recursos naturales, es un ambiente muy diverso. Hay muchas interacciones complejas entre todas esas diferentes especies que están allí, incluido el café, y que a lo largo de todo el país, desde la Sierra Nevada hasta Nariño y desde el Piedemonte llanero hasta Chocó, pues tenemos una gran variación. Entonces, es muy importante que cuando hagamos el enfoque de investigación tengamos esto en cuenta y que también consideremos que todo este sistema está bajo el control directo del caficultor. Entonces, hay que aprovechar que tenemos ese control y que podemos hacer buen uso de esto. Entonces, ya mirándolo de esa manera y siguiendo lo que nos ha indicado el doctor Roberto Vélez, hay que enfocarnos mucho en la rentabilidad. Esa rentabilidad empieza desde las fincas, hay unos conceptos que no podemos manejar, cómo está el precio en Nueva York, cómo está el cambio del dólar, pero lo que está ocurriendo en las fincas sí está bajo el control de nosotros. Y en esto, entonces, tenemos que enfocarnos en 3 puntos principales, que es, digamos, donde hoy nos movemos en Cenicafé, y es uno, que esas fincas sean muy productivas, que esas hectáreas de pequeñitas, digámoslo así, de 1.3 hectáreas, tengan una gran productividad en café, que eso es muy importante, que los costos de producción sean reducidos cada vez, que busquemos manera de reducir esos costos y que también mejoremos ese valor del café con base en que tenga una mejor calidad y que con esa calidad entonces tengamos ese reconocimiento, ojalá en precios. Entonces, Cenicafé hace parte de la gerencia técnica de la Federación de Cafeteros, pero en la gerencia seguimos este modelo clásico que básicamente lo que dice es, se tiene que generar investigación
para llevarle el mensaje al servicio de extensión, quien es el que hace la transferencia a los caficultores. Y yo en esto digo que a los caficultores, al servicio de extensión, les llegan muchas voces, porque en esto ustedes saben que están las casas comerciales, están ONGs, a veces los mismos vecinos nuestros son los que nos empiezan a contar experiencias, y que a la hora de tomar decisiones, la federación, desde, como les decía, desde su misma fundación dijo: queremos tomar decisiones basados en la ciencia. Entonces, por eso seguimos este modelo clásico que nos ayuda mucho a enfocar el mensaje que el servicio de extensión le está llevando a los agricultores. En esto, entonces, Cenicafé tiene una misión que es desarrollar investigación científica y tecnológica, y como les contaba, Cenicafé hace parte de la gerencia técnica. Entonces, con la gerencia técnica se articula todo lo que tiene que ver con el servicio de extensión, y también nos apoyamos en lo que es el sistema de información cafetero, que es el SICA, que es también algo único en el mundo, que es tener casi 2 millones de lotes mapeados en todo el país. Cenicafé, rápidamente mirándolo a su interior, pues tiene una unidad administrativa, pero también tiene un comité editorial que nos ayuda a que todo ese mensaje que estamos enviando sea un mensaje coordinado. Y ahí tenemos una disciplina, un grupo de trabajo que es divulgación, que nos genera todos esos materiales que le entregamos a nuestro cliente principal, que es el servicio de extensión, pero también de ahí sale para los caficultores. Y Cenicafé entonces tiene un comité coordinador de investigaciones que está apoyado por un servicio de tecnología de comunicaciones, y allí entonces están los líderes de las disciplinas de Cenicafé, que son 12 disciplinas, y como ustedes pueden mirar acá, son disciplinas que están mirando todo lo que está ocurriendo dentro de la finca. Entonces, la parte de agroclimatología, biometría, que es todo lo que tiene que ver con la estadística, pero miramos todo lo que es calidad del café, la economía, entomología, que es el estudio de insectos, experimentación, que ahorita lo vamos a mirar un poquito más en detalle, fisiología de la planta, todo lo que son enfermedades, que es fitopatología, fitotecnia, que tiene que ver con todo el desarrollo agronómico del café, mejoramiento genético, que es muy importante, somos uno de los grupos más fuertes de mejoramiento genético en el mundo en café, todo lo que tiene que ver con post cosecha, beneficio, y por supuesto los temas de suelos. Y como les decía, experimentación es clave para nosotros porque es la disciplina que tiene a cargo todo lo que son las estaciones experimentales. ¿Por qué tenemos estaciones experimentales? Pues ustedes ya entenderán que en esta diversidad que tenemos de caficultura norte, centro y sur, que es como siempre miramos al país, pues lo que hacemos nosotros aquí cerquita de Cenicafé, que es en Naranjal, se aplica muy bien a la región central, pero necesitamos ir a las otras regiones y evaluar nuestras tecnologías allí. Entonces, tenemos también una estación en Paraguaycito, aquí en Quindío, otra en La Catalina, en Risaralda, pero también está en la Sierra Nevada, en Pueblo Bello, en San Antonio, en Santander, en el Rosario, en Antioquia, la Trinidad, en Tolima, y el Tambo, en Cauca. Eso no quiere decir que no hagamos investigación en otros sitios. Por ejemplo, en Blonay, con el apoyo tremendo del comité departamental, hemos tenido una cantidad de investigación muy importante para temas que son muy específicos de las regiones. Y en algunos casos también tenemos investigación apoyada en fincas de caficultores. Bueno, hay siempre una pregunta que me hacen, y es: ¿cuáles son los temas de investigación de Cenicafé? La respuesta es esta: lo que nos digan los caficultores en esa comisión de producción de los congresos cafeteros. Entonces, ustedes saben que están ofertando en Santa Listo. En los congresos cafeteros tenemos una comisión donde se llevan las inquietudes de todos los caficultores del país, y esa es la principal fuente nuestra de temas de investigación. Pero también lo que nos diga el comité directivo de la federación, donde están los representantes de los caficultores, todo lo que son inquietudes de los comités departamentales también nos llegan a nosotros. Hay un subcomité técnico de la federación. Hay dependencias como el Macafé o Encafé, con las que también nosotros hacemos trabajos de investigación. Por supuesto, el servicio de extensión, que es muy importante, son todos esos ojos mirando lo que está ocurriendo en las fincas de los caficultores y que nos cuentan qué inquietudes hay. Y hay algunas investigaciones que vienen de los investigadores de Cenicafé en temas que pueden ser muy complejos, por ejemplo, lo que hablábamos ahora de genómica. Y también, digamos, hay intereses de casas comerciales para poder desarrollar este tipo de investigaciones. Entonces, estos son como los temas que nosotros manejamos. Y yo quisiera como hacer un repaso rápido de esos logros que ha tenido Cenicafé durante estos años. El primero, ahora que hablamos tanto de cambio climático, lo primero es saber tener datos de clima, saber qué está ocurriendo con el clima, y en eso la federación ya llevamos 70 años tomando datos de clima. Acabamos de publicar el anuario meteorológico número 70, y ustedes ven acá las antiguas estaciones. Hoy tenemos estaciones automáticas
que toman datos cada 5 minutos y los mandan a Cenicafé casi que en tiempo real, y ustedes los pueden ver accesando a nuestra página web. Y son muy importantes porque nos permite generar boletines mensuales que les entregamos a los caficultores, donde no solo les decimos cómo está el clima, sino realmente qué prácticas agronómicas tienen que hacer en las fincas para que tengan una reacción rápida a los cambios de ese clima. La introducción de variedades de porte bajo fue muy importante. Durante muchos años, yo les mostraba en esa foto antigua que eran variedades de porte alto. Aquí ya empezamos a trabajar con caturra más o menos a finales de los 60s, y a partir de ese trabajo con caturra se desarrollaron todas estas variedades resistentes a la roya, que como yo les comentaba, es un enemigo tremendo que tenemos. Entonces hoy estamos hablando de las variedades Cinecafé 1, de las Castillo, ya hablamos Castillo zona norte, centro y sur, y de variedad Tavi también, que la tenemos allí. Muy importante, tenemos todo un sistema de producción de semillas, donde generamos 80 toneladas de semillas al año, que cuando ustedes lo miran, son más o menos 300 millones de plantas nuevas que entran a la caficultura, que están generando unos cafetales jóvenes, y que con eso es que estamos hoy respondiendo con esos 14 millones de sacos en la producción nacional. Entonces, muy importante, les comentaba que en el mundo creo que no existe otro programa de mejoramiento genético parecido al de Cenicafé. Y eso nos ha llevado entonces a tener una caficultura resistente a la roya. Miren acá estos números. En 2008 solo teníamos el 25% de la caficultura resistente. Con digamos, fase húmeda que hemos estado viviendo en los últimos años, tuvimos mucho más ataque de la roya, y hoy en 2020 estamos casi que en un 82%. Cuando ustedes lo miran en números, eso quiere decir que el país se ahorra $200 millones solamente por el hecho de no tener que comprar fungicidas y no tener que aplicar y tener labores en el campo para hacer esa aplicación de fungicidas. Entonces el impacto económico es muy grande. Con ese dinero se pagaría muchos años la investigación de Cenicafé, pero el impacto ambiental es mucho mayor por no tener que liberar todo eso en el campo. Trabajamos entonces con cultivos más densos y con manejo de la luminosidad, muy importante, porque ese aumento en la densidad permite, es el cambio que más genera aumento en la productividad. Y hoy ya estamos hablando que en el país estamos por encima de los 5.000 y algo de plantas por hectárea, pero miren que estamos hablando de unos límites de 10.000, o sea, aquí tenemos un espacio grande para seguir mejorando y seguir produciendo más café, y manejar la luminosidad para que la planta se sienta muy a gusto y pueda tener en algunos casos sombríos, en otros casos, como en esta zona donde estoy yo hoy, aquí en Chinchiná, hay mucha nubosidad y no se requiere. Tener cultivos más jóvenes y con la fertilización correcta, muy importante. Eso es un trabajo que se ha llevado durante muchos años, donde se puede demostrar que en la medida en que se trabaja en ciclos de producción, donde la planta vive 5 o 6 años, en algunos lugares 7, estamos en esos topes de producción, y realmente hacemos un aprovechamiento muy grande de ese suelo que tenemos. Y precisamente en esos suelos, la conservación de suelo es muy importante. La disminución del uso de herbicidas y digamos todo lo que es el manejo integral de arbences. Aquí ustedes ven a una persona trabajando con un selector de arbences, donde protegemos el suelo por una parte, ahorramos dinero, pero también, como les decía, tenemos esa opción de tener enemigos naturales viviendo en esas plantas y ayudándonos a mantener a raya muchos problemas en los cafetales. La broca nos llegó a finales de los 80. No hemos encontrado plantas resistentes a la broca, seguimos trabajando en eso, pero poder desarrollar un sistema de manejo integrado a la broca, donde no dependamos solamente de los insecticidas, nos ha llevado a esto que ustedes ven acá. En los primeros años, después de la llegada de la broca, tuvimos unos reportes tremendos de café de mala calidad por parte de Alma Café. Ustedes lo ven acá en la parte izquierda de la gráfica, unos picos altos, pero miren que después de que empezamos a trabajar en manejo integrado de la broca, prácticamente estamos por debajo del 5% durante muchos años. Hay algunos piquitos que coinciden con años niño, pero el país, digamos, que ha podido, bajo las condiciones que tenemos hoy, poder vivir con el problema de la broca sin problema. Entonces, me parece que es también un logro muy importante de parte de toda la caficultura, poder llevar a cabo este tipo de avances. Bueno, lo otro es lo que tiene que ver con la cosecha asistida, ¿no? Ese es un problema que lo tenemos muy marcado nosotros, de tener que seleccionar esos granos de café que estén maduros. La gente nos pide mucho variedades que tengan una maduración homogénea, y realmente eso no depende mucho del árbol, sino que depende de la condición climática
y como yo les mostraba, la condición climática en nuestro país es muy especial y digamos que vamos a seguir viviendo con esa durante muchos años. Entonces, en esto los avances de los últimos años tienen que ver con esas estrategias de retener pases, de aguantarnos un poquito para entrar a los lotes y que cuando entremos a cosechar encontremos una masa mucho mayor de frutos maduros. El uso de las lonas, que es algo que hemos estado implementando durante los últimos años, me parece que ha tenido muy buena aceptación. Y finalmente, ayudarnos con equipos para que el rendimiento de una persona sea mucho mayor. Entonces aquí vemos la persona con la derribadora DSC-18, creo que este video ya muchos de ustedes lo han visto, voy a tratar de ver si aquí nos funciona, pero básicamente es un video en cámara lenta que muestra cómo aplicando esa vibración aquí en la base de la rama, rápidamente se caen todos los frutos que tenemos allí. Entonces, es muy importante, digamos, todo este tipo de avances, porque como vemos, la población rural y la mano de obra rural está cada vez más escasa y pues es un efecto, digamos, natural de los países desarrollados que la gente vaya buscando otro tipo de labores. En esto también hemos tenido unos avances importantes en lo que es la cosecha selectiva. Pues la derribadora tiene su parte de selectividad, porque tumba principalmente frutos maduros, pero el año pasado en el Congreso Cafetero pudimos mostrar una despulpadora que tiene una modificación en el pechero. De pronto alcanzan a ver acá en la foto en el centro un par de, como una especie como de campanitas que lo que hacen es que cuando pasa un fruto verde lo saca de la despulpadora y lo saca aparte y los otros frutos, los maduros, los va despulpando. Entonces, hemos estado trabajando este año en modificar esa despulpadora para que pueda operar en máquinas de diferentes tamaños y esperamos pues que ahorita que ya estemos retornando como a la normalidad con todo este tema de la pandemia, pues podamos ya reunirnos con los productores de máquinas. Son cambios muy sencillos que no van a implicar el cambio de la máquina, sino solamente el pechero, pero que nos va a mejorar en gran medida la presencia de esos frutos verdes en nuestras masas cosechadas. Entonces, miren que también poder recoger los frutos con lonas, poder tomar esos frutos verdes y separarlos después en el beneficiadero nos va a traer una ayuda tremenda con los sitios que tienen mucha broca, porque no va a quedar frutos en el suelo para que la broca continúe allí. Digamos que este es un punto muy importante donde hemos avanzado y Colombia es pionero en eso. Nosotros producimos cafés suaves lavados, suaves son cafés arábicos y lavados, pues que nosotros hacemos todo este proceso de beneficio para remover el mucílago del café. Y en esto hay un par de avances muy importantes. El primero es el Fermaestro, que ustedes lo ven acá, es este cono que cuesta más o menos 20.000 pesos, yo he visto que lo venden ya en varios almacenes, y con el cual lo que hacemos es cargar ese cono con café que vaya a entrar al proceso de fermentación y simplemente vamos verificando con el tiempo que esta punta del cono en la parte superior vaya quedando vacía hasta un punto que esté marcado. En ese momento ya sabemos que el mucílago ha sido removido y el café está listo para ser lavado. Y esto es muy importante porque en las mediciones que hemos hecho, el 70% de los caficultores fallan en el punto del lavado usando métodos tradicionales, ¿no? Hay unos que es, por ejemplo, meter digamos, un palo dentro de la masa de café que se está fermentando. Todos estos métodos tienen un margen de error muy alto. Entonces, poder utilizar algo tan sencillo como el Fermaestro nos permite entonces tener una fermentación a punto y entrar entonces a hacer ya el lavado del café, que en eso también Colombia ha tenido un avance y un cambio tremendo. Imagínense que antes utilizábamos 40 litros de agua para lavar un kilo de café que estuviéramos produciendo. Hoy, con la ayuda de tecnologías como esta que ustedes ven acá, que es el Ecomil, estamos utilizando solo medio litro de agua por kilo. Entonces, ambientalmente es un beneficio muy grande para los caficultores también, porque hoy tenemos todo lo que son las leyes de vertimientos y contaminación de agua que operan en nuestro país, pero para los compradores es algo muy llamativo saber que estamos produciendo un café que no solamente es amigable con el ambiente, como lo estábamos viendo en la parte de biodiversidad en los lotes, pero que también en todo lo que es el manejo del agua y los residuos tenemos lo que se llamaría como un ciclo completo donde producimos de manera limpia el café. Entonces, esto digamos que son avances importantes. El Ecomil, aquí ven aquí un lavador LH300 aquí en la parte de abajo de este tanque. Es un lavador que le permite a la persona utilizar muy poca electricidad. Sabemos que muchas fincas no tienen el suministro de electricidad, digamos, muy completo.
Y entonces hemos, por ejemplo, hecho tecnologías donde acoplando un par de paneles solares, el mismo lavador ya empieza a operar. Entonces, miren que todo esto pensando mucho en nuestros productores pequeños, pero todo esto al final también tecnologías escalables para fincas, digamos, de mayor tamaño. Bueno, en todo esto pues estamos llegando a lo que nosotros llamamos contaminación cero. Es un concepto que ya estamos aplicando aquí en Cenicafé, y es que básicamente la poca cantidad de agua que utilizamos en el lavado la podemos devolver al medio ambiente de una manera limpia. Hoy estamos trabajando con un concepto que se llama filtros verdes, donde no hay que hacer descontaminación utilizando tanques, sino que son a través de unas superficies que tienen suelo y que tienen plantas, que podemos hacer esa limpieza del agua. Entonces, hoy ya hablamos de contaminación cero y queremos que los caficultores hoy en general se vayan moviendo hacia ese tipo de tecnologías. Y finalmente vemos en la parte del secado, que es lo que viene, digamos, al final de lo que hacemos en las fincas, también ahí encontramos que hay un porcentaje muy alto de caficultores que no tienen forma de determinar exactamente que el grano de café está entre el 10 y el 12% de humedad. Y ahí es donde una tecnología como Gravimet, que es esta pequeña canastica que vamos llenando con café que, al comienzo del proceso de secado, y que simplemente la vamos pesando a medida que va pasando el tiempo, y ya sabemos que cuando pase de 200 gramos a 105 gramos estamos en el punto exacto de secado del café y no vamos a fallar. Eso es, digamos que también es muy importante y que le presta al caficultor entonces una tecnología muy sencilla, muy fácil de usar, no tiene que complicarse y que le da unos puntos muy precisos para hacer el procesamiento del café. Bueno, en esto yo quería terminar un poco hablando de lo que es la calidad, que es algo que nos sigue preocupando, y en esto el concepto es este, ¿no? La calidad la construimos entre todos. Hoy digamos que el país está produciendo una gran cantidad de café, la productividad sigue subiendo, pero eso también nos lleva a que, así como estamos produciendo mucho café, tenemos que asegurarnos de que ese café tenga muy buena calidad. Y a veces nos enfocamos en que la calidad es solamente lo que pasa en el beneficio del café, y no nos damos cuenta que la calidad es una sumatoria, donde arrancamos con una variedad que tenga un buen potencial de taza, y en eso nos hemos ocupado muchísimo acá en Cenicafé, que las variedades que liberamos tengan muy buena calidad de taza. Ustedes ven que la parte ambiental es importante, proveerle al cafetal ese ambiente para que esté cómodo y pueda producir en buena manera. El sellito que he estado colocando en toda la presentación, más agronomía, más productividad, eso me parece que ha sido el secreto para que vayamos en esa curva ascendente de producción en todo el país. Y hacer una cosecha que tenga que ver, una cosecha selectiva, y llegar finalmente al beneficio de hacer un buen beneficio del café. Al sumar todo esto es que empezamos a generar o a dar ese primer paso para una calidad de café que sea muy buena. Pero no olvidemos esto, o sea, yo puedo trabajar todo esto en la finca, pero si yo me llevo ese café y lo almaceno en condiciones que no son las adecuadas, o hago un proceso de trilla donde no añada unos pasos de selección, o en esa tostación del café no apliquemos las curvas correctas, o hagamos un empacado que me permita llevar ese café a los puntos de venta de buena manera, ahí empiezo yo a perder todo lo que había yo realizado en la finca. Y finalmente, pues tener en cuenta que llegó la hora de preparar el café, y una cosa si lo preparé, digamos por goteo, si lo preparé por una prensa francesa, etcétera, esa preparación al final también le suma a este tema de calidad. Entonces, en esto pues ser muy conscientes que esa calidad la estamos construyendo entre todos, tenemos que trabajarla, y por supuesto buena parte de esa calidad arranca en lo que hagamos nosotros en las fincas. Bueno, quería hacer unos comentarios finales mirando lo que llamaríamos nosotros el futuro. Y en ese futuro, pues, uno ve muchas cosas. Digamos que hay unos temas de cambio climático que yo veo que hoy aparecen mucho en los medios de comunicación. Hay unos temas que tienen que ver con el precio del café, con la mano de obra. De nuevo, son unos temas donde nosotros, digamos, son externos y no los podemos manejar muy bien. Yo quería enfocarme un poquito en los comentarios finales sobre el tema de la calidad, porque es algo que nos siguen preguntando, la gente sigue estando inquieta. Cuando uno ve que ya hay una producción de café interesante, la gente quiere hacer ensayos y ver si de pronto puede sacar unas calidades diferentes, y a veces hay una presión también importante del mercado para buscar nuevas calidades.
Entonces, en esto quería como tratar 3 puntos. El primero, ustedes están viendo acá una foto de lo que nosotros llamamos un bioreactor. Es un equipo en el que nosotros podemos hacer muchos ensayos para todos estos procesos de fermentación, ensayos muy controlados. Por supuesto que uno no espera ver bioreactores como estos en fincas comerciales, pero digamos el nivel de complejidad de la fermentación es muy alto y se requieren unos estudios muy profundos para tratar de sacar, digamos, cosas en claro que sean recomendaciones prácticas para los caficultores. Entonces, el primer concepto es de determinar causalidad, es decir, a veces la gente nos dice, bueno, si yo hago este paso inicial cuando recojo el café, resulta que el café me sale bueno o me sale con una calidad muy especial. Entonces, es importante determinar si lo que yo estoy usando como la causa es lo que me da el resultado. Y ahí vemos que todavía tenemos muchos puntos que son inciertos y donde de pronto en ciertas fincas han hecho unos procesos que les da una repetitividad, pero que cuando uno los lleva a otra finca no funcionan. Y ahí es donde Cenicafé tiene que ser muy cuidadoso porque la recomendación que tiene que dar Cenicafé es para todo el país. Entonces, estamos trabajando mucho en esa parte de causalidad, es decir, qué tipo de masa entra al proceso de fermentación, la misma estructura de los recipientes donde hacemos la fermentación es importante. Hay unos que transmiten más el calor, otros que menos. La cantidad de café está también siendo estudiada. Y todo el fenómeno microbiológico que está ocurriendo allí, de qué levaduras y bacterias están haciendo la fermentación, pues también lo estamos revisando con profundidad. Entonces, el segundo concepto es el de pasar de una fermentación monitoreada a una fermentación controlada. Entonces, por ahora, monitoreamos el proceso con el Fermaestro, vemos si está el mucílago de alguna manera siendo degradado y en qué momento nos detenemos, pero queremos pasar a una fermentación controlada donde ya sabemos que a ciertas temperaturas ocurren ciertas poblaciones bacterianas o de levaduras que nos generan unos cafés un poquito diferentes y tener, digamos, todo ese control de lo que está ocurriendo allí. Es un proceso más complejo, pero digamos que para allá vamos usando sensores y usando digamos, unos estudios muy detallados de lo que está ocurriendo. ¿Todo esto para qué? Porque queremos seguir entregándole a los caficultores tecnologías, en este caso protocolos, que sean inocuos, que eso es muy importante hoy, es decir, que el café, digamos, que no es considerado un alimento porque no me entrega calorías, pero sí es un producto de consumo humano, entonces tiene que ser un producto muy sano, que no le vaya a generar problemas de salud a las personas. Entonces, estos procesos también tienen que ser orientados de esa manera y que sean de bajo riesgo en el sentido de que si un caficultor quiere probarlos, pues no ponga en riesgo que el café le salga malo al final del proceso, sino que ojalá ese protocolo o esos procesos que vaya a realizar lo lleven con éxito y con una muy buena probabilidad de éxito a que entregue un café de muy buena calidad. Bueno, con esto yo quería terminar. De nuevo, invitarlos a todos. Espero que cuando esta pandemia y toda esta condición que tenemos hoy de movilidad termine, el Cenicafé tiene las puertas abiertas para recibirlos a ustedes. Aquí está una foto pues de nuestro sitio de trabajo aquí al lado de Chinchiná. Chinchiná se ve allá al fondo y de verdad que es un gusto siempre recibirlos a ustedes acá. Cenicafé es la casa de todos ustedes. Entonces, con eso quería terminar y de nuevo muchas gracias por el tiempo de hoy. Doctor Álvaro, muchas gracias a usted por brindarnos este espacio y esta conferencia tan importante para los empresarios del sector en norte de Santander. Bueno, quiero recordarles a todos los invitados, a todos los participantes, que vamos a tener a partir de este momento un panel de preguntas que se podrá realizar a través del chat. Por el interno tengo una pregunta donde nos dicen: ¿cuál es el impacto del cambio climático sobre la variedad arábiga? Sí, muchas gracias. Sí, como les comentaba, digamos, el tema de cambio climático por un lado, está muy de moda, lo escuchamos en muchos lugares y claro, han salido muchas publicaciones de personas preocupadas por lo que puede ser la afectación de cambio climático para el café arábigo. Digamos que para resumirlo, ¿cuál es el temor? El temor es que en ciertos lugares la temperatura media empiece a subir y esos lugares que casi siempre corresponderían a lugares bajos, digamos en nuestro caso en las montañas, los lugares por debajo de 1200 metros, pues dejen de producir café
o ya no se vuelvan aptos para café y tengan que cambiar a otro tipo de cultivos. Les voy a contar como un par de observaciones que hemos hecho a partir de unos trabajos. El primero, un trabajo que hicimos con el gobierno de Canadá, donde estuvimos mirando acá precisamente cómo se comportaba ese movimiento de las fincas en la región cafetera central. Y lo que observamos es que hoy todavía no podemos hablar que las fincas de café se estén moviendo por culpa de un aumento en las temperaturas. Vemos que esos cambios del uso de las fincas que pasan de café a otro tipo de cultivos, por ejemplo, o de usos, no se debe tanto a cambio climático, sino más bien al valor de la tierra, digamos, a presiones que están ocurriendo por el mismo uso del suelo. Hay zonas que se están dedicando más, por ejemplo, a conceptos turísticos, pero no, la verdad, a un tema climático. Eso, digamos, que fue una de las conclusiones grandes que obtuvimos con ese trabajo que se hizo en estos sitios. El otro es que, como les decía, tenemos un registro de muchísimos años de cómo ha sido la temperatura en las zonas cafeteras. La red climática nuestra más o menos tiene 126, 125 puntos donde hemos estado tomando datos durante muchos años y todavía no vemos que haya un cambio, digamos que estemos teniendo un comportamiento del clima diferente a lo que hemos tenido en el pasado. Lo que sí vemos nosotros después de tomar todos estos datos durante tantos años es que el clima se nos presenta como una especie de ciclos, son ciclos largos, algunos son de 15 años, y en la medida que pasen esos ciclos, pues tenemos algunos que son un poco más secos, por ejemplo en los 80s, comienzos de los 90s, y ahora estamos en un ciclo que es un poco más húmedo, que es lo que hemos vivido en este siglo. Entonces, lo que vemos nosotros es que lo que tenemos que desarrollar más es lo que llamamos sistemas productivos, es decir, tener al café con todas estas otras especies que viven al lado del café y adecuar esos sistemas productivos para que sean mucho más resilientes y se puedan adaptar mucho mejor a los cambios de temperatura que vienen hasta ahora. Entonces, en eso, digamos que el mensaje que hemos llevado y por las observaciones que tenemos es que, al menos en nuestro país, en la zona cafetera de nuestro país, no estamos viendo un efecto marcado del cambio climático que nos lleve de pronto a cambiar el uso nuestro y la vocación nuestra hacia el café. Muchas gracias, doctor. A través del chat, el señor Hernando Silva nos pregunta, ¿cómo es el proceso para realizar una visita pedagógica a Cenicafé? ¿O le podríamos compartir de pronto algún número de contacto, algún correo? Bueno, la verdad, digamos que todo lo que hacemos nosotros en Cenicafé lo queremos hacer siempre de la mano del servicio de extensión. Tanto cuando los científicos de Cenicafé van a los departamentos, queremos estar allá con el servicio de extensión de cada departamento, como cuando vienen a visitarnos caficultores a Cenicafé. Entonces, mi sugerencia para todos es, de nuevo, bienvenidos a Cenicafé, los queremos tener acá y mostrarles qué estamos haciendo, pero les solicito que hagan el trámite a través del servicio de extensión. Aquí con nosotros está Gabriel. Y de verdad que con ellos es que organizamos todo para estar mucho más coordenados y tenerlos aquí en Cenicafé. Claro que sí. Bueno, doctor, también tenemos otra pregunta que nos hacen. ¿Cuál es la importancia de las densidades de siembra y el sombrío para la caficultura de nuestro departamento? Sí, una pregunta excelente para Norte de Santander porque como les comentaba, hay regiones del país que por la luminosidad, por la cantidad de horas de brillo solar y también por la retención que tengan de humedad en el suelo, necesitan tener sombrío asociado al café. En eso digamos que hemos aprendido varias cosas y en muy buena parte basado en el trabajo que hemos hecho en la granja Olonay, como les decía, de la mano del Comité de Cafeteros de Norte de Santander, que ha sido un apoyo y un socio, digamos, invaluable en todo esto. Y son dos cosas. La primera, cuando se requiere sombrío para café, lo importante es hacer una regulación del sombrío y estar seguros que esa interceptación de luz no va a afectar el crecimiento del café. Entonces, ya sabemos que hay unos valores cercanos al 35, 40% de interceptación, donde hoy recomendamos una aplicación que se llama Habitat, que se puede usar en los celulares para que la gente pueda hacer la medición de esa cantidad de interceptación en las fincas. Hay un avance técnico de Cenicafé que cuenta cómo hacerlo, pero digamos que poder hacer la medición y en cierta manera manejar ese sombrío es muy importante para la segunda, digamos, punto, y el segundo punto es
que nos hemos quitado de la cabeza esa idea de que cuando teníamos cultivos bajo sombra eran menos productivos que los cultivos a plena exposición. La verdad que lo que hemos visto y el cambio de concepto es que el sombrío lo que hace es adaptarle el ambiente a la planta de café para que se sienta a gusto, y precisamente en los trabajos que hemos hecho allá en Blonay hemos visto que se pueden subir las densidades, se pueden hacer una aplicación obvio de fertilizante que sea la adecuada, pero con eso podemos tener producciones muy altas en cafetales bajo sombrío. Entonces, en eso el departamento de Norte de Santander ha avanzado a pasos agigantados, y en la mano del servicio de extensión uno ve el cambio, y afortunadamente digamos que todo eso está muy de la mano de mantener toda esa biodiversidad que es muy característica de los cafetales nuestros. Doctor, desde Ibagué, Tolima, la señora Julie Reyes nos pregunta, ¿cuál es la humedad que se necesita para producir un buen café? Bueno, como les comentaba, el proceso yo creo que estamos hablando del proceso de secado. Bueno, digamos, ambientalmente Colombia es un país, como les decía, con una gran cantidad de lluvia y con una frecuencia de una humedad relativa muy alta todo el tiempo. Digamos que a donde vayamos en Colombia, uno mira las curvas de humedad diarias y uno ve que rápidamente, cuando el sol se va, la humedad sube casi que al 100%, y otra vez cuando vuelve a aparecer al día siguiente va bajando hasta llegar más o menos a valores del 60%, que eso ocurre casi que en todo el país en buena parte del año. Entonces tenemos unas humedades altas, digamos que ahí hay una homogeneidad en todo el país, pero ya cuando vamos a mirar en lo que es la humedad del grano, en el proceso de secado, la recomendación es que el grano debe estar entre el 10 y el 12% de humedad. ¿Por qué? Porque ese es el punto de contenido de agua donde ya no me crecen microorganismos en el grano de café, y yo lo puedo entonces tener, digamos, mucho más tiempo almacenado sin un riesgo de que por ejemplo, problemas como ocratoxinas, que son las toxinas que produce un hongo, me empiecen a aparecer en mi café y mi café se me dañe. Entonces, por eso es que es muy importante, después del proceso de beneficio húmedo, entrar en el secado del café y llegar a ese punto entre el 10 y el 12. Si yo lo seco mucho, también empiezo digamos que yo empiezo a perder plata, primera medida, pero pues estoy generando un café que ya está por debajo de los niveles normales, y si lo dejo con demasiada humedad, pues corro ese riesgo de que me crezcan microorganismos. Entonces, herramientas tan sencillas como el Gravimet que se los mostraba hoy, le permiten al caficultor llegar a ese punto exacto de humedad del grano, y eso nos va a ayudar muchísimo también en todo lo que es la calidad. Entonces, ese digamos que es el valor. Doctor, nos preguntan desde la investigación, ¿qué podríamos hacer para posicionar nuestro café por su calidad y sus diferentes perfiles en el mercado internacional? Sí, la verdad que Colombia ha trabajado mucho en eso. La Federación ha hecho un trabajo importante. Digamos, la primera condición que tenemos que tener en cuenta en todo esto es que tenemos que primero que sacar un café de muy buena calidad de taza, porque hay otros valores agregados que le vemos al café. Digamos, hablamos hoy, por ejemplo, de temas como el café de origen. Eso también ha sido un trabajo importante que hemos estado realizando durante muchos años, y donde básicamente el café de origen, ¿qué quiere decir? Que si el café lo tengo en una condición ambiental particular, él empieza a acumular ciertos compuestos químicos que le dan una característica diferente, por ejemplo, al café de la Sierra Nevada, al café de Norte de Santander, al café de Huila, al café de Cauca. Ese es un concepto que ya lo tenemos muy claro, que cada vez que hacemos mediciones con una tecnología muy particular que se llama NIRS, es una tecnología para evaluar rápidamente la composición química del grano de café, nos muestra siempre que los cafés solo con esa tecnología ya me están mostrando diferencias de un sitio a otro. Entonces, eso se ha utilizado para poder demostrar a los compradores que efectivamente tenemos café de origen y poder hacer certificaciones como la que hace CafeCert, para certificar que el café viene de uno u otro lado. Pero aparte de eso, digamos, todo lo que hemos estado mirando hoy, de que ese café que producimos nosotros es muy amigable con el medio ambiente, es un café que es muy sostenible, es un café donde nosotros como productores de café entregamos toda el agua de nuevo limpia al sistema. Eso es algo que hoy tiene un valor increíble para los compradores nuestros, perdón, en el exterior.
Y entonces poderles mostrar a ellos esa forma en que producimos café en Colombia, eso también nos aumenta el valor. Pero finalmente, todo finalmente viene a la taza, porque yo puedo tener un buen café de origen, un café que es muy amigable con el medio ambiente, pero si en la taza no tiene lo que los compradores esperan, pues ahí es donde tenemos problemas. Y en eso, como les comentaba, nos hemos esforzado mucho, primero en tener unas variedades con muy buen potencial de taza, eso es clave, pero también generarle a los caficultores todas estas buenas prácticas de beneficio que ellos ya las tienen. Quizá ustedes han oído hablar de las 7 prácticas, que es algo que hemos estado contándole a los caficultores y que básicamente son prácticas muy sencillas que nos lleva a tener cafés de muy buena calidad. Y ahora, como les decía, lo que viene es poder entregar algunos protocolos que le permitan a los caficultores navegar entre todas esa cantidad de opciones que a veces ven ellos en diferentes sitios o que les recomienda para buscar cafés especiales o cafés diferenciados. Entonces, queremos que ellos vayan a la fija, queremos que eso les salga muy bien, pero todo eso está apoyado en una investigación científica que es la que le mostramos frecuentemente a los compradores nuestros del exterior cuando también nos visitan en Cenicafé, para que ellos entiendan por qué el valor del café nuestro tiene que ser mucho mayor. Bueno, doctor, muchas gracias. Cerramos con esta última pregunta de la señora Jessica Romero. Dice, en las cosechas de café, ¿se debe estar fumigando constantemente o en qué momento? Sí, bueno, muy buena pregunta y muchas gracias, porque digamos que cuando uno mira acá la información que ha tenido Cenicafé durante todos estos años, Cenicafé ya está cumpliendo 82 años, desde el comienzo siempre el interés de los investigadores fue desarrollar tecnologías donde no dependiéramos de productos químicos para controlar plagas y enfermedades de café. Entonces, esa ha sido una filosofía nuestra, yo digo que está como en el ADN de nosotros, que tenemos que ser amigables con el ambiente y por eso se han desarrollado todo lo que son los manejos integrados. Entonces, ustedes escuchan manejo integrado de la broca, manejo integrado de arbences, manejo integrado de enfermedades, porque en manejo integrado lo que hacemos nosotros es entender esos sistemas que les mostraba, que son sistemas complejos, y ver cómo adaptamos las prácticas de cultivo dentro de esos sistemas para utilizar en algunos momentos, y no en todos, de pronto productos químicos que nos den la mano, pero no como la base del manejo, sino como una ayuda, que ojalá sea una ayuda ocasional para hacer esos manejos de plagas y enfermedades. Para la roya, definitivamente, lo que es claro es que la planta se defiende ella solita y es utilizar variedades resistentes a la roya. Ese digamos que es una solución relativamente fácil. Para broca es un poquito más complejo a veces, pero definitivamente se puede hacer, como les mostraba, se ve que a lo largo de los años hemos podido manejar la broca de esa manera, pero todo esto tratándolo de entender de que no tenemos que depender de los productos químicos todo el tiempo, sino saber cómo los utilizamos de una manera racional y eso nos ahorra también dinero a la hora de producir café. Doctor Álvaro, muchas gracias nuevamente por brindarnos este espacio, por su disposición para el clúster del Café del Norte de Santander, liderado por nuestra Cámara de Comercio de Cúcuta, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en alianza con diferentes entidades de nuestro sector y con los empresarios, quienes son la base fundamental de esta iniciativa tan importante. Quiero decirle que, bueno, en nuestro departamento estamos muy atentos. Gracias también por poner a disposición pues todo el trabajo y las personas que día a día entregan lo mejor de sí en todo este proceso de investigación tan importante que adelanta Cenicafé. Darle un espacio para sus palabras de despedida. Bueno, no, Tatiana, de nuevo muchas gracias a ti, muchas gracias al Comité Departamental del Norte de Santander y muchas gracias a todos ustedes por escuchar este ratico de actualizarlos en que estamos en la investigación tecnológica y recordarles que la vía más cercana para que ustedes lleguen al conocimiento que genera Cenicafé es a través del servicio de extensión. Somos, digamos que la cadena y son los aliados nuestros para poder llegar a todos ustedes. Y esperemos que con eso, como digo yo, pues no solo sigamos produciendo el mejor café del mundo, sino que sigamos teniendo la mejor caficultura del mundo, que es donde estamos hoy. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, doctor Gaitán. Bueno, en estos momentos también quiero darle paso al doctor Gabriel Fernando González Sánchez, líder departamental de Extensión Rural del Comité de Cafeteros de Norte de Santander. Doctor Álvaro, muchísimas gracias por la información, como siempre, muy claro, muy preciso y muy enriquecedor con toda la información que nos ha venido a compartir. Decirle, doctor Álvaro, que en Norte de Santander siempre estaremos dispuestos a en nuestra región, que podamos seguir avanzando en el desarrollo de la caficultura de Norte de Santander. A todos, la alianza del clúster del café, la cuna del café de Colombia, en Norte de Santander, darles los agradecimientos y seguirlos invitando para que continuemos trabajando articuladamente. A todos los presentes en esta conferencia, muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima conferencia. Bueno, muchas gracias a todos los empresarios. Gracias, doctor Gabriel. Un saludo también muy especial y agradecimiento al doctor Armando Amaya Álvarez, nuestro representante en el Comité Directivo y Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia por Norte de Santander, quien siempre está muy atento a hacer su gestión de todos estos espacios para los empresarios del café en Norte de Santander, también a la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo y Alma Café, y por supuesto a Cenicafé, el Centro Nacional de Investigaciones de Café, nuestro protagonista el día de hoy. A todos los empresarios, gracias por conectarse y los estaremos invitando a unas nuevas conferencias de su interés. Recuerden que en la Cámara de Comercio de Cúcuta nos transformamos para crecer. Hasta pronto. Gracias.